Continuamos el diálogo sobre el Evangelio de Lucas. En el versículo número 4 del primer capítulo del Evangelio de Lucas, escuchamos claramente que el objetivo central, principal del autor es que tengamos plena seguridad de lo que nos enseñaron. En el caso de Teófilo, a esa persona o ese grupo que es representado por este nombre que significa amigo de Dios o amado por Dios, es básicamente una afirmación contundente de que su fe en Cristo era sólida y que el evangelista Lucas estaba tratando de confirmar esa fe basado en una investigación sólida también de la vida, la persona, las obras y las enseñanzas de Jesús. Hoy continuamos con el entendimiento de que todo lo que dialoguemos de aquí en adelante tiene ese objetivo: afirmar, confirmar la vida, la persona, las obras y las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias, pero buenas noticias para aquellas y aquellos que reconocen en su corazón, en su ser, que necesitan esas buenas noticias. Las buenas noticias no son para todo el que quiere escucharlas solamente, pero también para todo el que quiere recibirlas. Las buenas noticias se hacen más reales cuando las recibimos de todo corazón, cuando escuchamos que esto es indispensable para nuestras vidas, que Dios en su inmensa misericordia ha determinado cambiar nuestra realidad. Este es el caso de la historia que se presenta en el versículo 5 del capítulo 1 de Lucas, que dice: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, un poderoso hombre al lado de un hombre sencillo, común y corriente, en el sentido, en comparación con Herodes. Dice que hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Esto pareciera un recuento de la historia de Abraham y Sara, como para prepararnos para algo grande que ha de venir. Abraham y Sara tuvieron prácticamente la misma situación. Sara era estéril y Abraham era mayor ya. Los dos eran mayores y no había forma ni manera de que tuvieran hijos o hijas. Sin embargo, Dios interviene en sus circunstancias. Cuando ellos pensaban que no había camino ni futuro para ellos, Dios interviene y les transforma en madre y padre de muchas gentes. Aquí sucede algo parecido. Dios visita a Zacarías y a Elizabeth, que ya a esta altura de la vida no tenían chances, humanamente hablando, de tener esa alegría de tener hijas o hijos. Y en este caso dice que la característica principal de ellos era que eran rectos e intachables delante de Dios. Quiero que pausemos por un momento y pensemos que hay gente que cree que por el hecho de ser personas que se portan bien, no deberían sucederle cosas difíciles o complicadas. Esto es un testamento claro de que hombres y mujeres que se portan bien también se enfrentan a limitaciones no comprensibles. ¿Cómo es posible que un hombre y una mujer que la Escritura los reconozca como rectos, ambos intachables delante de Dios, como el mismo Job, le tengan que pasar cosas como estas? Pero sinceramente nosotros tenemos que recordar que en medio de estas cosas Dios puede proponer nuevas posibilidades, puede traer nuevas posibilidades. Y aquí cuando el versículo 8 llega, dice un día, y ese es el día que ha de llegar. Las buenas noticias siempre llegan a nosotros en un día, en una hora, en una circunstancia. También las buenas nuevas del Evangelio llegan a nosotros en el día que tiene que llegar, en el momento que tiene que llegar. Aquí dice que un día que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él, y el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Quiero dejarlo hasta ahora por ahí,
nada más porque quiero resaltar el hecho de que las buenas noticias comienzan donde no hay posibilidades de recibirlas. El evangelio es así. El evangelio llega donde aparentemente no hay posibilidades de recibirlo, donde la gente piensa que ciertas personas jamás se abrirán al evangelio, es cuando el evangelio aparece en escena. Quiero comunicar en primer lugar que Dios trabaja desde lo que está limitado, de lo que está trancado, de lo que no es posible, para traer sus buenas noticias de gozo y alegría. Quiero también resaltar que si ustedes pueden ver que lo que hace el evangelio es que llena el corazón de gozo y alegría, eso será lo que más adelante los ángeles van a decir en el capítulo 2, que este será al gozo para todo el pueblo, buenas noticias para todo el pueblo. Si te encuentras en el día de hoy en circunstancias que no parecen tener sentido, en limitaciones que no entiendes por qué están allí, aunque horas y horas y horas y horas, y ha pasado mucho tiempo orando y pareciera que no hay respuesta. Déjame decirte que sigamos el ejemplo de Zacarías y de Elizabeth. Continuar orando, aunque todo no parece indicar que hay una salida. Dice allí claramente a Zacarías se le dice que Dios ha oído tu oración. Pero esa oración no es en ese momento nada más. Es una oración que ha venido sucediendo por mucho tiempo y que en ese día tan especial Zacarías se atreve todavía a decir, Dios, concédeme un hijo. Y Dios le dice, Dios te ha escuchado. El ángel le dice, Dios te ha escuchado. Así que, aunque pase el tiempo, tú estás siendo preparada y preparado para buenas noticias, porque el evangelio es buenas noticias. Que tenga un excelente día hoy. Te habló el doctor Alfredo Delgado, sirviendo en el sur de California.